Bueno, pues insuperable el tema, ¿no? La verdad es que todo se remite siempre al robo de la presidencia en el 2006. Al supuesto robo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. No se ha comprobado, se ha dicho una y otra vez cuáles fueron los resultados. Yo creo que ese es el capricho y la necesidad de querer cambiar ahora el INE, ese rencor que tiene. Yo de verdad agradezco que no haya llegado antes a la presidencia porque ya lo tendríamos aquí durante años, ¿no? Ya habría logrado cambiar la Constitución. Es alguien que hizo trampa, no solo en su tesis de licenciatura, sino también en la de doctorado. Sí. Entonces, imagínate qué contenido tienen los documentos que ella presenta para debatir con sus pares en la Suprema Corte de Justicia. No, bueno. Todos han de estar haciendo casita para que no les copie. Es la esencia de la visión del presidente, que a mí me parece muy grave que el jefe de Estado y el jefe de gobierno de un país piense así. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más del ridículo de AMLO en las conferencias de prensa, donde analizamos las afirmaciones más extrañas, más controversiales y menos sustentadas del presidente López Obrador. Acompaño a Georgina Gagiola. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, Luis. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Vamos a revisar varios temas el día de hoy. Ha estado muy condensado alrededor de lo que el presidente ha hablado yo te diría como muy sobre el tema del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia por temas que se están orientando hacia decisiones finales del gobierno del presidente y pues me parece que está tratando de ejercer presión y pues ya iremos analizando cada una de ellas. Si te parece bien, te voy a platicar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, vamos a hablar del plagio, la continuación del plagio de la ministra Yasmín Esquivel de ahora la tesis de doctorado y pues evidentemente cómo el presidente ha tratado de minimizar ese tema. Segundo, una explicación, gracias al presidente López Obrador, una cortesía de él, sobre por qué dice que entre justicia y derecho él prefiere a la justicia. Es decir, pues cada quien debe establecer sus propios límites, no un límite para todos. Vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Tercero, sobre las acciones de inconstitucionalidad que se han ido acumulando alrededor del Plan B en la primera fase y ahora en la segunda fase, recién que fue aprobado y publicado en el Diario Oficial, qué es lo que se está discutiendo al respecto y evidentemente cómo el presidente trata de minimizar ese tema del Plan B en contra. Cuarto, algo que pues nos dice qué visionario era el presidente, porque él decía que desde que era jefe de gobierno ya sabía que Texcoco no iba a funcionar, pero él no quería decirnos qué iba a hacer porque igual y se le salaba. Vamos a ver qué es lo que dice sobre el aeropuerto y qué es lo que proponía en ese momento el presidente López Obrador. Y quinto, el clásico, que tiene que ver con una cuestión que ha estado de alguna forma discutiéndose en días recientes, pero que también tiene referencias al pasado por diferentes asesores del presidente que han sido criticados, es el asunto del famoso artículo 33 de la Constitución, que tiene que ver con los extranjeros y pues cuál debe ser la respuesta del gobierno mexicano y por qué tiene que ir a favor o en contra de este artículo, que según el presidente ya iba a mandar una publicación del Diario Oficial donde se quitaba, pero pues se le olvidó que es constitucional y que tiene que ser aprobado por todos. Pero bueno, vamos a ver eso también al final. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de la ministra Yasmín Esquivel y su tesis de doctorado y cómo el presidente López Obrador ha tratado de minimizar el tema? Vamos a ver. Realmente, pues, de pena ajena, pero no pasa nada en la Universidad de Anáhuac. No pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar... O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna.
Bueno, pues insuperable el tema, ¿no? La verdad es que todo se remite siempre al robo de la presidencia en el 2006. Al supuesto robo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, no se ha comprobado, se ha dicho una y otra vez cuáles fueron los resultados. Y dice que no pasó nada, que nadie se quejó, que mucha gente votó por él y él hizo su plantón en Reforma durante mucho tiempo, semanas en donde estuvimos acorralados en la ciudad, en donde perdieron muchísimos comerciantes pues sus negocios, en donde se usaron el Paseo de la Reforma como sanitario, ¿no? Y hubo muchas manifestaciones que él organizó y si no hubiera sido por todo lo que organizó y mucha gente se indignó, no sería hoy presidente, ¿no? Manipuló todos estos años el tema de que le habían robado la presidencia en el INE y Felipe Calderón, etcétera. Y bueno, yo creo que ese es el capricho y la necesidad de querer cambiar ahora el INE, ese rencor que tiene. Yo de verdad agradezco que no haya llegado antes a la presidencia porque ya lo tendríamos aquí durante años, ¿no? Ya habría logrado cambiar la Constitución, porque creo que entonces tenía a lo mejor más credibilidad. Yo leo mucho los comentarios que nos dejan y ojalá él los lea o alguien de su equipo le avise que hay muchísima gente que nos escribe que se arrepienten de haber votado por él. Sí, bueno, definitivamente esta comparación con la elección de 2006, que él dice que hubo fraude, que como dices no ha aprobado a la fecha, pues te dice en buena medida cuál es el nivel de conocimiento del presidente respecto del plagio, porque un plagio no es... Además. O no tiene nada que ver con un fraude o un supuesto fraude electoral, de entrada, ¿no? De robar, o sea, entonces si está diciendo que Felipe Calderón, él está diciendo, si Felipe Calderón se robó la presidencia, entonces la ministra se robó sus títulos, o no sé. Sí. El caso es que es una confusión porque el presidente no sabe cómo atajar ese tema del plagio y tratarlo de derivar hacia Felipe Calderón o García Luna o lo que tú quieras que tenga que ver con el periodo que él no quiere, que es el de los panistas, especialmente de Felipe Calderón. Y te dice en buena medida también no solo el desconocimiento, sino también el desprecio por la ley. Sí. Porque aquí el tema es que no es que se infle el tema, es que una ministra de la Suprema Corte, quien es la última palabra, ella, junto con otros 10 ministros de la Suprema Corte respecto de controversias, debates y definiciones del impacto de la Constitución en la vida diaria de los mexicanos, es alguien que hizo trampa no solo en su tesis de licenciatura, sino también en la de doctorado. Sí. Entonces, imagínate qué contenido tienen los documentos que ella presenta para debatir con sus pares en la Suprema Corte de Justicia. No, bueno. Todos han de estar haciendo casita para que no les copie. Yo creo que sí. ¿No? O sea, yo creo que hay una parte ahí que el presidente obviamente, pues a lo mejor él copiaba. A lo mejor copió muchas veces en la escuela para poder pasar de año. Y pues sí, si para él es normal eso, pues ya cualquier otra cosa es grave. Pero en teoría aquí no es que se infle o no, no es que los medios hagan una campaña en su contra, es que ahí está el hecho y no se va a quitar y su presidencia quedará marcada porque él puso a la esposa de un amigo suyo, la nombró él, la propuso, se la aprobaron los de su partido en el Congreso para que fuera ministra de la Suprema Corte y, además de que era amiga y todo, hizo trampa plagiando y copiando contenidos de algo que supuestamente debiera ser investigación original y que debió darle por los méritos el título que tiene y ya vemos que no es así. Bueno, un par de cosas. Entonces, él dice que no lo dice así, pero podemos decir que ella también se robó la tesis, como Felipe Calderón pues es lo que se dice, robó, ¿no? la candidatura. Y además, este tema de no trabajar, ¿no? De no esforzarte, de no investigar, claro, de hacer lo que sea por tener un título. O sea, como acabas de mencionar, cómo llega ella a la Suprema Corte. Bueno, pues así lo dice la ley, pero es su propuesta. Y pues así es su presidencia, ¿no? Es no trabajar. Así fue durante todos estos años de candidato. Él
pues nos ha dicho muchas veces que no tiene dinero, no sabemos de qué ha vivido todos estos años. Hoy sí sabemos, ¿no?, que vive claramente de los impuestos, que además se fue a Palacio Nacional y vive muy bien, etcétera. Pero es esta idea que tiene igual de regalar dinero, ¿no?, sin esforzarse, sin transparentar. Y bueno, pues es lo mismo, es la misma persona que eligió para la Suprema Corte. Mira, yo te diría algo muy importante de lo que acabas de decir, y es, si el presidente entiende que alguien está en un puesto, en una posición, y está ahí de una forma pues inadecuada en términos de la capacidad que tiene esa persona, es decir, no sé, por decir un ejemplo, la secretaria de Educación Pública no sabe nada de educación, pero está ahí porque es maestra o cosas así. O la ministra está ahí a pesar de que hizo trampa 2 veces, por lo menos de lo que sabemos, para llegar ahí. Eso es corrupción. Sí, claro. ¿Cuántas personas dentro del gobierno del presidente López Obrador son corruptas y participan en este esquema de corrupción, en el cual no tienes ninguna preparación, no tienes ningún mérito para estar ahí? Al contrario, haces trampa, llegas y luego no sabes de qué se trata la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, hay ejemplos, los ejemplos sobran. Sí. Y que el presidente diga que es 90% honestidad, pues no es honestidad. Ya y solo que 10% capacidad, pues tampoco es. Entonces, es corrupción, 100%. Así es, tienes razón. Bueno, pues creo que algo que somos los mexicanos y las mexicanas, somos muy trabajadores, ¿no? Salimos desde muy temprano de nuestras casas a ganarnos el dinero que nos merecemos, ¿no? No tenemos, no se refleja en los servicios que da el gobierno, y este es uno de los mejores ejemplos. Mira, yo creo que todo esto va en buena medida relacionado con cómo el presidente ve el impacto de la ley y la obediencia a la ley. Parte de la lógica de un sistema democrático y de un Estado de Derecho es que la gente acuerde entre todos cuáles son los mecanismos por los cuales vamos a resolver las diferencias y las controversias, y pues para eso está la ley. Y es una ley que todos, en principio, debemos respetar, porque ese es el acuerdo. Pero si el presidente no quiere hablar de ley, sino más bien de justicia, y entonces ya no es lo que dice o lo que se dice que debe tocarla cada quien, sino lo que cada quien cree que le toca, pues entonces ya se vuelve un desastre de que cada quien pues ve por sí mismo. Vamos a ver en este segundo clip cómo el presidente explica, muy brevemente, pero me parece que es la esencia de la visión del presidente, que a mí me parece muy grave que el jefe de Estado y el jefe de gobierno de un país piense así sobre la ley y sobre la justicia, que es lo que a él le importa. Vamos a verlo. Busco el comunicado, pero ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia. Y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia. No se llama Suprema Corte del Derecho. Qué miedo, Luis. No, a ver, no se llama por eso Suprema Corte, por favor. ¿Qué intenta? A ver, dinos. No. A ver, yo lo único que digo aquí es, pues claramente el presidente trata de darle la vuelta, porque habla en la misma intervención sobre honestidad, que los jueces sean honestos, cuando estamos viendo que la ministra,
que él propuso no es honesta. Sí. Entonces, ¿cómo puede exigir algo que él no ofrece de entrada? Segundo, pues la definición de honestidad pues se me hace que es demasiado abierta o demasiado subjetiva. Es decir, cada quien tiene su propia definición de honestidad de acuerdo con el presidente. Como sus propios datos. Exacto, sus propios datos, ¿no? Y tercero, el tema de la justicia, que pues a fin de cuentas es, según él, un debate. No sé en qué libro estudió eso, sobre que hay un debate entre la ley y la justicia, cuando la esencia de la ley está basada en la justicia. Evidentemente hay costumbres, hay tradiciones, que eso genera o es una de las fuentes de las normas y de las leyes, pero que el presidente diga que pues entonces están encontradas y que hay que optar por una o por otra, pues te dice nuevamente, no solo el desconocimiento, sino sobre todo me parece la conveniencia para él de que él pueda decir qué es justo, qué no es justo. Porque pues tú también puedes decir qué es justo, qué no es justo. Todos quienes nos están viendo y escuchando pueden decir qué es justo y qué no es justo. Y entonces pues cada quien acaba con su propia ley. Y eso no puede funcionar. Eso no es una sociedad moderna, ¿no? No, porque además hemos hablado muchas veces de pues este intento de que él llegó a la presidencia, yo creo que pensando que se iba a hacer todo lo que él dijera. Hemos dicho muchas veces esta frase del Estado soy yo, ¿no? Y ahora que dice la justicia soy yo, nada más le falta, ¿no? Sí. Y que traiga la guillotina, Sí. ¿no? Pero la verdad es que es lo que hace en las mañaneras, ¿no? Trae una guillotina y le corta la cabeza a toda la gente que insulta, incluidos los ciudadanos comunes, ¿no? A periodistas, a intelectuales, a empresarios, etcétera. Y ahí está, eso es lo que sabemos del presidente, ¿no? Que la justicia es él, lo que él piensa. Y dice, sostengo que cuando se tiene que votar entre derecho y justicia hay que decidir por la justicia. Y te digo, espejito, espejito, porque si te fijas, se contesta él solo. Yo creo que practica las mañaneras en el espejo y se ríe de sus chistes, se contesta a mí mismo. Ay, me van a decir que soy ególatra. Y sí, ¿no? Sí. O sea, no lo hace otra cosa en el día más que contestarse a sí mismo, ¿no? Sí, o alguien más le dice, presidente, esto seguro te lo van a criticar, pero dilo de cualquier forma, ¿Tú crees ¿no? que alguien le dice? Pues mira, es ¿Que él escuche a alguien más? No, más que le escuche a alguien más, tiene que platicar con alguien más. Yo creo que han de ser apasionantes las pláticas en las tardes en Palacio Nacional, en las noches. No. Yo creo que debe ser muy interesante estar repitiendo lo mismo que vemos todos los días, pero visto en diferentes ángulos y con la misma forma de pensar, ¿no? Y tratando de decir, eso es bueno, déjame apuntarlo para mañana repetirlo en la conferencia de prensa. En todo caso, siempre acaba siendo algo referido a cada persona, a él. La moral, por ejemplo, de la cual ha hablado que la economía moral y otras cosas morales, pues tienen por definición algo personal, donde los parámetros y la forma de medirlo es personal. Y aquí la justicia entra en esa cuestión personal de que pues, el presidente no lo ve justo, lo ve negativo, lo ve corrupto y entonces tiene que cambiarlo. Cuando va o lo está explícitamente diciendo que va en contra de la ley. No, y además como que el hombre virtuoso es él, ¿no? Claro. O sea, la virtud emana de él, ¿no? Claro. Y otra cosa, aterrizando más, está muy equivocado porque dice que se equivocó en proponer a los ministros de la Suprema Corte, dijo no a todos, algunos. Eso parece ser que supiera más o menos por dónde va a ir el voto sobre el plan B. Sí. Parece que él ya se convenció de que lo van a decidir que es inconstitucional y que pues creo que ya está echando tierra antes de la decisión, ¿no? Tenemos, pues, así que en el destino de México, 2 votos que son importantísimos, 4, ¿no? Pero 2 que pueden más o menos moverse. Obviamente el de Yasmín Esquivel no creo. No. Y a lo mejor, tal vez, después de votar se va, quién sabe. Todavía no renuncia, ¿no? No va a renunciar, ¿tú crees? Pero bueno, pues ahí no entienden nada, no hay nada estratégico. Pero fíjate, vamos a revisar exactamente ahorita que sacaste el tema del plan B, qué es lo que el presidente prevé y cómo critica las acciones de los ministros, de las y los ministros, respecto a las posibles acciones de inconstitucionalidad y pues quejas respecto de esta ley que ya fue aprobada y todo lo que hay parado. Vamos a verlo. Sí.
prosperan los actos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte? No sabemos, pueden funcionar, pueden prosperar, porque pues, la Corte está... Ay, nanita. Es un poder, ayer lo dijimos, plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados. Pongan a la mayoría de los jueces, deben ser 1.500, ¿cuántos hay? Más de 1.500. Como 2.000, y magistrados y ministros, a la mayoría, no a todos. Pónganos así. Todos así. Y el pueblo atrás. Todos dándole la espalda al pueblo. Y viendo a los machuchones. Te digo que yo creo que no daría estas declaraciones si no temiera que la Suprema Corte va a declarar inconstitucional las reformas del Plan B y y que va a aceptar también o resolver estos amparos en favor de la gente del INE, ¿no? Que han despedido gracias al Plan B. Yo insisto, yo creo que sí practican. Y ya no entendí de qué estaba hablando ahorita, ¿no? A ver si alguien lo graba Palacio Nacional y nos filtra. No, yo creo que parecía que estaba como narrando una caricatura, ¿no? Sí. Describieron una caricatura en la cual están los ministros al frente, el pueblo atrás y los ministros, según él, dándole la espalda al pueblo, ¿no? Y viendo a los machuchones. Entonces sí, yo creo que eso se lo pasó a uno de sus asesores caricaturistas que lo ven y le dijeron, mira, presidente, esto platícalo en tu conferencia mañanera. Dijiste que, él dijo que el Poder Judicial está plagado de corrupción, empezando por... Pues por la ministra que puso de entrada, ¿no? Y es que además aquí el tema es, el presidente no tiene los votos de los ministros y lo sabe. Es decir, lo que él pensó en algún momento que era un control por lo menos suficiente para que 4 ministros de la Suprema Corte impidieran que algo se declarara inconstitucional, pues al haber declarado inconstitucional la primera parte del Plan B electoral del presidente, pues ahora teme que a pesar de que haya sido aprobado, también dados las quejas de inconstitucionalidad, entonces también esa parte pudiera irse para atrás. Entonces yo creo que a fin de cuentas ahí el presidente sabe que no tiene los votos, ve en peligro hasta el Plan B. Sabemos que la parte constitucional no fue aprobada, era imposible que eso sucediera así, pero ahora es la parte, alternativa de la modificación a la ley electoral, lo que en realidad tiene preocupado al presidente. La acción de inconstitucionalidad, declararla inconstitucional, va a generar todo un caos de gente que despiden y luego vuelven a contratar, de oficinas que cierran y tienen que volver a abrir, de capacitación que se suspende y tienen que volver a empezar. Es decir, ¿en qué momento, con el pretexto, que eso es lo que dice el presidente y el secretario de Gobernación, que esto es para ahorrar dinero, todo esto que te acabo de decir, ¿en qué momento eso representa menos dinero? Si se tiene que hacer y contratar, correr y recontratar, ¿por qué? Sí, claro, en términos de dinero, pues ya vimos... Y tiempo. Este es un aeropuerto más, ¿no? Este es un error más, es cancelar todo lo que existe, nos va a costar un dineral. Bueno, podemos tener 1000 ejemplos sobre el mal uso que ha hecho de los recursos, las malas decisiones que ha tomado. Me viene a la cabeza rápido, obviamente, el aeropuerto, ahora el pleito del maíz, todo lo que ha sucedido en términos económicos después de la pandemia, cuando no hubo apoyos del gobierno federal, tenemos una inflación que no habíamos tenido en 22 años. A ver, ¿no? Sí. Bueno, voy a regresar. Él dice una cosa que hablando de justicia y de la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que si fuera por él, si él pudiera, los eliminaría todos, claro, ¿no? Obviamente él sería el poder. Hay una cosa que me sorprendió, que dice, liberan a presuntos delincuentes. Entonces son o no son, ¿no? Pero además, si fuera por él, tendría en la cárcel a muchísima gente. Y eso es de las primeras cosas que hacen los dictadores. Aquí, ahora sí que en China. Nicaragua, sí, ¿no? Encarcelan Venezuela, a la gente. Cuba. ¿Cuánto se ha quejado de la prisión preventiva oficiosa y de la prisión preventiva? Y
te digo, si no... No quiere que la quiten. Exacto. Y lo que a él le gusta es dejar a la gente que él quiere en la cárcel. Y mira, además, yo creo que en resumen esta parte del plan B, yo te diría, si el presidente está tan seguro, como dicen todas las encuestas, como presume todos los días que es el segundo presidente con más popularidad según su encuesta esa chafa que ya hemos platicado aquí, si dice todo eso, ¿por qué cambiar las reglas? Podría ganar. Claro. Igual y hasta con más, ¿no? Pero pues yo creo que algo ve, algo sabe, algo le dijeron, algo percibe que necesita modificar como está todo armado para que entonces él pueda tener posibilidad de ganar, su partido tenga posibilidad de ganar. Sí, claro, yo creo que sí, como lo platicamos en el programa pasado, ha visto que han bajado los votos. También lo que te decía yo hace un momento, de cuánta gente se arrepiente de haber votado por él, de estos 25 millones que habla de conservadores y de fifís, etcétera. Y pues yo creo que sí, algo sabe, como dices, que ve que las cosas no le están saliendo bien. O, bueno, primero, el que ya no le ha salido el poder quedarse como presidente y extender su mandato, porque eso no sería reelección. Sí, sí. Y después, ver si va a poder manipular pues a su corcholata. ¿No se acuerda que hace mucho tiempo que ya no hay destapados en México? Bueno, y él tiene 3. Claro. ¿No? Sí, o más, no sabemos. Bueno, pero los va a manipular. Sí. Si llegan a la presidencia, alguno de ellos van a hacer lo que él quiera. Bueno, yo creo que ahí la parte del presidente de tratar de adivinar el futuro, a veces se le da y a veces no. Y justamente hay una parte donde él va a decir que cuando él era jefe de gobierno ya veía que iba a construir el aeropuerto en Santa Lucía, ¿no? Vamos a ver cómo dijo el presidente este tema del aeropuerto, que en ese momento se le salió otro nombre, pero que él ya sabía que iba a ser Santa Lucía, nada más que no nos lo quiso decir, porque él ve el futuro, él ya sabía que iba a ser presidente y no quería que le echaran a perder el plan. Vamos a ver cómo dice el presidente este tema. Muy acertado el tomar esa decisión. Ahora recordaba que cuando fui jefe de gobierno, yo ya sabía del aeropuerto militar de Santa Lucía, nada más que me quedaba callado, porque si decía algo, se nos iba a echar a perder el plan. Me quedé callado. Pero había la polémica cuando empezaron con el proyecto de Texcoco, con el negocio de Texcoco, que no para los de Texcoco, sino para los potentados corruptos, entre Tizayuca, Hidalgo, y Texcoco. Entonces yo era jefe de gobierno y como sabía de lo del agua y de manera responsable, me manifesté. Tizayuca, en ese entonces. Dice el presidente cuando era jefe de gobierno, pero parece que estaba malabareando, ¿no? Payasito. A ver, ¿qué tal esa? Esa sí, te apuesto que no te la sabías, que el presidente prevé el futuro. Y ya sabía que iba a ser presidente, y ya sabía que iba a ser el aeropuerto en Santa Lucía, sin que Texcoco fuera un proyecto real en ese momento, ¿no? Porque el presidente fue jefe de gobierno, López Obrador fue jefe de gobierno durante la presidencia de Felipe Calderón, y el aeropuerto de Texcoco empieza con el presidente Peña Nieto. O sea, imagínate todas las cosas que ve en el futuro como Jedi, ¿no? Así ve el futuro y entonces puede saber por dónde viene la cosa, y entonces él sabía. Pero, aparte que veía el futuro, dijo, voy a ser estratégico y no voy a decir nada. Voy a desorientarlos con Tizayuca y seguramente eso me va a hacer ganar la presidencia. ¿Qué tal eso? Oye, pues ¿cuántos años para que sea un fracaso, para todo el dinero que se perdió, para su capricho? Y además, sospechoso, porque entonces la gente que se quejó, ¿no? Los pobladores en ese tiempo en Atenco, en los tiempos de Fox y después con Peña Nieto, etcétera. Entonces que los dejó ir a manifestarse sabiendo que
pues que iba a haber muchos conflictos. O sea, él permitió que hubiera conflictos utilizando otra Yo creo vez, que él fue parte de los conflictos, ¿no? utilizando otra vez a las personas. Sí, claro. No, a ver, aquí el presidente pues claramente está tratando de decir que, porque se acerca, no, nada es casualidad, se acerca un año de la supuesta inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Ya hace un año y pues no tiene los resultados, dejémoslo, no tiene los resultados que él mismo, que el propio presidente pensó que tendría a estas alturas. Olvídate si lo que tú piensas, lo que yo, lo que piensa el gremio, lo que piensan los pasajeros, no. Lo que piensa el presidente que iba a tener a estas alturas no lo tiene. Y eso, pues evidentemente, tiene que decir que esto fue una buena decisión, como sea. Y en esa historia que, por supuesto, está inventada, pues ahí entonces el presidente no solo reitera que fue una buena decisión hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino que además de eso, él siempre lo supo, casi desde que se tituló. Sí, no, bueno, la verdad, por otro lado, el aeropuerto de Texcoco inaugurado, hay un meme, es que me distraje pensando en un meme, no sé si lo viste en la semana, después de la concentración y de todo de lo que platicamos la semana pasada en todos los medios de comunicación sobre que estaba tan enojado por la concentración en el Zócalo y los conservadores, etcétera, y los fifís, bueno, que dice, está como cansado en el meme, dice, me voy a ir al AIFA, y abajo dice, quiero estar solo. Exacto. ¿No? Sí, pues es que no es lo que él pensaba. Y es otra vez esta trampa de los presidentes populistas de generar una expectativa que no pueden cumplir. Y al no cumplirse las expectativas de algo que ellos prometen, lo único que les queda, en lugar de decir, bueno, pues a la siguiente le voy a bajar tantito para poder cumplir y tener un logro, no. Suben la expectativa todavía más, doblan la apuesta y entonces dicen, no, pero vamos a tener petróleo refinándose y vamos a tener un Tren Maya que funcione, en fin, y ponen fechas, que evidentemente llegan las fechas y no se cumple nada. Pues no se puede. Porque es imposible pensar, que creo que también lo platicamos ya, el presidente cree que que gobernar es fácil y que las cosas se mueven rápidamente y que además se mueven como él quiere. Y pues vemos que ni siquiera teniendo el gobierno y las herramientas que tiene el gobierno, lo ha podido hacer. A lo mejor tiene que ver con que todos los funcionarios, lejos de ser capaces, son muy honestos. No, bueno, no. Me recordó también como al pobre flautista de Hamelin, ¿no? Que toca la flauta y todas las ratas van atrás de él, ¿no? Uh-huh. O sea, haber hecho un evento para recibir un avión de DHL, un acto... Que ya estaba ahí, por cierto, desde el día anterior. Y todavía hacen el rollo de que aterriza y tal, da una vuelta y tal, para recibir paquetería de DHL. Ese es un acto de la presidencia. Bueno, el famoso tren, ¿te acuerdas? Que supuestamente van en el aeropuerto Felipe Ángeles, dizque recorriendo en un tren. Ay, por cierto, que yo he dicho que el aeropuerto está bonito y alguien dijo, ¿y qué tiene que esté bonito? Pues sí, nada. Bueno, pues es un aeropuerto nuevo. Exacto. Pues ya con eso tiene muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que ahí el presidente claramente pues está tratando de ir arreglando el camino hacia ese primer aniversario en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde la evidencia que se demuestre será que no es lo que el presidente esperaba. Y evidentemente eso pues le tiene molesto, si no diría esto, ¿no? Oye, que por cierto varios de los posibles candidatos a la presidencia, varios de ellos han dicho que que construirían el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Claro. Porque fue un grandísimo error. Y uno de los testimonios que nos dio, bueno, nos explica fue José Ángel Gurría en el programa Reconstrucción, que está junto con Francisco Martín Moreno, que se los recomiendo, es buenísimo. Y ahí hay una muy buena explicación del aeropuerto para que si lo quieren ver, ¿no?, con más profundidad, lo puedan ver aquí en Atypical. Pues sí, definitivamente ahí hay un tema que el presidente pues está enojado, así como lo del Plan B, ¿no? Pero bueno, ahí está muy enojado el presidente. Y por último, vamos a platicar sobre uno que me parece es un clásico y que pues se va a seguir haciendo clásico en los próximos días, porque ahora el presidente quiere eliminar el artículo 33 de la Constitución, donde habla sobre los extranjeros que opinen o que tengan una actitud diferente o
pues indisciplinar, no sé, sobre la patria. Vamos a ver exactamente qué dice el presidente sobre el artículo y además tú nos tienes algo que platicar más sobre este artículo muy interesante. Vamos a ver qué dice el presidente sobre este tema. No debe de haber nada que limite la libertad. Y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben de eliminarse. Ya nosotros estamos hoy o mañana por publicar una modificación a la Constitución o para enviar una iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley, sobre el artículo 33. Porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso, porque hacía un cuestionamiento al gobierno, se le deportaba. Eso lo vamos a quitar. Una de las... A ver, primero, ¿qué es el artículo 33? ¿De qué trata? Es sobre que los extranjeros no pueden opinar sobre asuntos políticos y si lo hacen serán expulsados del territorio mexicano. ¿Y por qué sabes tanto del artículo 33? Bueno, porque a eso me dediqué, justo porque, escribí mi tesis porque eran los tiempos del EZLN y vinieron muchísimos extranjeros a apoyar el movimiento que llevaba el subcomandante Marcos, ¿te acuerdas? Sí, México se hizo como muy famoso. Fue justo cuando entró el Tratado de Libre Comercio, del que tanto se queja, pero del cual vive. No. Y fue el levantamiento del EZLN entonces. Tú no plagiaste tu tesis, ¿va? No, aquí está. Okay. Se trataba de expulsarlos. La verdad es que yo creo que el presidente estudió, si es que estudió, más o menos, estudió hasta el Porfiriato y ya nunca más estudió. O sea, si te fijas, siempre menciona el Porfiriato un poco para atrás, ¿no? Sí. A lo mejor un poco de la revolución. Bueno, es que México existe hace 10,000 años, ¿te acuerdas? Exacto. Hay mucho que estudiar. Es eso. Y pues esa era la intención del artículo 33. Okay. Se ha aplicado así. Pocas veces realmente, ¿no? Pocas veces, pero también en un contexto pues muy delicado como fue entonces que un grupo le había declarado la guerra al gobierno federal y que vinieron extranjeros a apoyarlos. Sí, pero por ejemplo, no es como que los extranjeros que estén caminando en la Condesa y en la Roma tengan miedo de que digan algo y entonces los expulsen. No es un artículo con esa intención ni siquiera. Es por eso que realmente es algo que tenga una cuestión de fondo explícita, mucho más complicada que lo que el presidente quiere decir, ¿no? Pero además, el artículo 33, que es la conclusión, es que porque se decía que era por seguridad nacional, ¿no? Y pues veíamos que los extranjeros no eran una amenaza a la seguridad nacional y que, por lo tanto, podían expresarse porque es un derecho humano, la libertad de expresión, ¿no? Sí. Quitarlo de la Constitución, no sé si viene al caso o no. ¿Por qué crees que lo hace? Pues porque, mira, yo tengo dos teorías. La primera es que eso, cuando se planteó una iniciativa en la Cámara de Diputados para multar a la gente que hablara mal del presidente. Que ya la vetó o no sé qué. Y que dijo, sí, la voy a vetar. Y que dice que no es cierto, que él no sabía nada. Eso no es posible, porque la manera de votar en comisiones es por mayoría, ¿no? Entonces llega una iniciativa a la comisión, se vota, ¿no? Y todos saben. Y es una iniciativa, claro, es una iniciativa del presidente, del partido del presidente. Yo no me imagino a una diputada de Morena, ¿no? Tomando la acción. Pobre. Exacto, perdón. Le iría peor, sí. Le iría peor que si le aplicaran el 33 y ella solita, ¿no? Pero yo lo que creo es que presentan este tipo de cosas, ¿no? Sí. Para después decir, no, lo voy a vetar. Como cuando los partidos políticos pequeños, así que la chiquillada se iba a quedar y les iban a transferir votos. Sí. Entonces se presentan las iniciativas y él dice desde su púlpito, dice, no, yo lo voy a vetar. Yo lo perdono, claro. ¿No? Y esto es lo mismo con el artículo 33. No sé por qué viene, supongo que por lo que están las declaraciones que están de Estados Unidos. Pero es falso. No, también hay ciertas personas. También hay ciertas personajes
de los cercanos a la autodenominada 4T, que pues no son mexicanos. Y los que saben a quién me refiero los pueden identificar perfectamente. Hay todo un grupo de asesores del presidente López Obrador que no son mexicanos, que han estado en otros países Sí, claro. repitiendo este mismo esquema de populismo, de comunicación, todo igual, las mismas palabras, los mismos discursos, todo. Y que entonces quienes se han quejado de estas personas y personajes, pues decían que les aplicaran el 33. Entonces el presidente sale a su defensa y dice, no, el 33 no importa. El 33 es de 1857, es del 24, ¿no? Sí. Ni siquiera dijo 57, dijo 56. O sea, eso en el presidente, como cuando una vez dijo, se equivocó en la frase de Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Puso el respeto, Ay, no. el derecho, dijo el derecho al respeto ajeno. No, bueno, El pues derecho al te respeto digo ajeno. que lo tiene ahí. Se le fue. tosido. Entonces, yo creo que tiene que ver incluso algo así. En todo caso, el presidente lo que busca es que ese artículo pues no tenga ninguna relevancia y que se deje de discutir para que estos personajes puedan libremente aportarnos su experiencia y sus, no sé, conocimientos a México, ¿no? Pero es que nuevamente no se trata de él, de asuntos políticos. Hablar del presidente no son asuntos políticos. Ay, y las injurias. ¿Qué injurias? Sí. ¿No? La gente puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pues yo diría que sí. A mí me parece En el que es, mundo, que es podemos decir adecuado. lo que nos dé la A ver, gana. a mí me parece que el modelo de comunicación debiera ser mucho más abierto y que si el presidente quiere decir tener 3 conferencias de prensa mañana, tarde y noche, que las tenga. A mí eso no me molesta. Que lo haga y que hablen en campaña, poscampaña, precampaña, que digan lo que quieran. Aquí la diferencia está en que el presidente lo está diciendo desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado y de gobierno, con traje, con la bandera, con el escudo, utilizando recursos públicos. Él no está subsidiando, él no está pagando de su dinero ese No tiempo de tiene opinión. dinero. Además no tiene. Entonces, en realidad es una cuestión que tiene que ver con un desbalance y un abuso de las funciones. Y ahí es donde la Comisión de Derechos Humanos, si existiera... Que es uno de los ejemplos. Claro. Iría en contra de esto porque los funcionarios se exceden. El presidente claramente se excede en lo que dice todos los días. Y por eso, pues, él no es que él no pueda o sí pueda o la libertad de expresión. No. Es que aquí la diferencia está en que él tiene el poder, él tiene los recursos públicos y lo está haciendo. Pero cuidado y tú digas algo porque entonces ya no está contento. Y eso me parece, pues evidentemente, olvídate ya la parte ilegal, todo lo que quieras de excesos de atribuciones de un funcionario como el presidente, sino más bien en una cuestión de que no le gusta porque pues simplemente no está de acuerdo. No, y todas estas quejas que hay de los periódicos que han dicho, del Wall Street Journal, del Washington Post, de todo, que han criticado lo que está sucediendo con el INE y con lo que informaron sobre la concentración, pues también hay reporteros en México, Claro. ¿no? Que hablan de lo que está sucediendo, pero también hablan de la falta de seguridad, etcétera. Y entonces hay extranjeros que son periodistas o extranjeros que viven aquí. Hay muchísimos extranjeros, además, por la migración en México. Y él dice, no, yo los voy a perdonar, yo los perdono, ¿no? Porque pues ya vimos que él es el que lleva la justicia. Todos esos extranjeros que vienen de países donde sí se respeta la ley y donde los funcionarios son los primeros en respetar la ley, pues yo creo que saben perfectamente que esto es puro ladrido y nada de mordidas, ¿no? Oye, y hay que recordarle, es un artículo constitucional. Sí, bueno. No es así que se le arranque la hojita a ¿Qué dice? Voy a publicar la modificación. No, espérate. cuadernito. Se tiene que aprobar, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos que ese es el presidente. Cada semana hace estos ridículos y bueno, pues así no nos cansamos, la verdad, de encontrar cada semana por lo menos 5 que les venimos a compartir a todos. Nos vemos la próxima semana con nuevos 5 ridículos del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Espero que pues haya por lo menos algo no tan trágico y más divertido, ¿no? Oye, Luis, bueno, como tú sabes, yo quiero aprovechar para agradecer todos estos comentarios que nos escriben, son buenísimos. muy útiles. Saludamos a todos y todos son Que se bienvenidos. suscriban. Sí, que nos pongan sus likes también, pero que se nos sigan escribiendo. Sí. Y nos han preguntado si les podemos recomendar algunas lecturas y así. Y para el próximo programa quiero recomendar El Tartufo de Molière Ok. y hablar de ese personaje que
que en mi opinión se parece al presidente López Obrador. O sea, a quienes nos ven, les vas a dar todavía más López Obrador. Les voy a dar tarea, ¿no? Tartufo de Molière. Yo les voy a recomendar algo del espacio sideral o algo así diferente para que se distraigan. Un poco de ciencia política y de teatro. Está muy bien. ¿Cómo ves? Perfecto. Bueno, pues vamos a buscar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hola amigos, la carta que he escrito este jueves para Typical TV se la dirigí a nuestra ministra presidenta, la ministra Piña. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Y también que les digan que siempre pueden leer las cartas en cualquiera de las páginas de Atypical TV. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la ministra presidente Piña. Y entre paréntesis, bravo. Tengo un prólogo antes. Sigo sin entender cómo tanta gente le sigue creyendo a Andrés en sus mañaneras, cuando sin duda es el presidente más mentiroso de nuestra historia. Y me pregunto, ¿acaso ese público es tonto y no se ha dado cuenta de sus 92 mentiras por mañanera? ¿O acaso su público no es tonto y aunque se haya dado cuenta, idolatra a un mentiroso sin importar sus valores? Yo creo que son las dos. Qué lástima, ¿no? Bien, vayamos a la carta. Estimada ministra presidente, antes que otra cosa, mucho gusto. Espero muy pronto tener el placer de conocerla personalmente y en una de esas tener el honor de entrevistarla en Atypical TV. El motivo de escribirle mi carta semanal es para adherirme al apoyo de muchísimos mexicanos. Esos mexicanos que estuvimos presentes el 13 de noviembre y este último 26 de febrero. Pero no solamente adherirme, sino protestar enérgicamente por la basura que Andrés ha tratado de echarle para desprestigiarla. Presidenta Piña, le explico brevemente la enfermedad que muchas personas padecen cuando llegan al poder. Usted puede pensar desde Nerón cuando quemó Roma hasta el dictador que quiera que hace burrada tras burrada. Es conocido por la opinión de psiquiatras y doctores reconocidos que estos líderes autoritarios no están bien de sus facultades mentales. Estas personas padecen una enfermedad llamada delirio. Esta enfermedad justifica siempre las estupideces que un líder autoritario enfermo de delirio comete. Este tipo de seres humanos enfermos juran por la Biblia que ellos son los únicos seres en este planeta que tienen toda la razón. Nadie más, solamente ellos. Este tipo de enfermos, por ejemplo, no saben perder. Y si pierden, arrebatan, ya sea inventando fraudes de la oposición o lo que sea con tal de invalidar, por ejemplo, una elección. Para este tipo de enfermos, sus valores son los únicos valores que existen. En este tema, la única ética que es válida es la del enfermo. No importa si hace trampas, insulta y ofende a los que considera sus enemigos, porque para él sus enemigos sí son sus enemigos. Entonces, como su afán de dominar al Poder Judicial es la prioridad, este tipo de líderes inventan aliados sin importar su historia. Ellos buscan, por ejemplo, a una jueza que haya riobado o que sea amiga de ellos para imponerse a la mala y llevar a cabo sus planes maléficos. Y como ese plan no funcionó,
nuestro delirante amigo se dedicó, como es su costumbre, a desprestigiarte, cosa que no logró ni logrará. Este tipo de líderes están tan enfermos que no han tenido los pantalones para sancionar el meme de la bala, ni de comentar lo que una señora idiota y estúpida hizo ayer frente al tribunal que presides. Es más, su partido de basura, Morena, como buenos cobardes, no censuraron ni abrieron el hocico para defender al Poder Judicial. Ministra Presidente, México se ganó la lotería teniéndola a usted como presidenta. Usted se convirtió en el México que todos queremos ser. Usted representa la ética, la fuerza, el Estado de Derecho y sobre todo la justicia igualitaria para todos los mexicanos. Somos muchos mexicanos que aspiramos a vivir en paz, a vivir libres, en democracia plena, en transición pacífica y que nuestras garantías individuales se respeten. Como en las películas gringas y en este caso las mexicanas, espero de todo corazón que al final de esta película de terror que estamos viviendo, que ganen los buenos y que Frankenstein con sus monstruos desaparezcan de esta pesadilla para siempre. Mientras tanto, estimada ministra Presidente, deseo como millones de mexicanos que en el asunto del Plan B del INE sufra la mayor derrota de la historia que Frankenstein puede absorber y que este proyecto sea rechazado por goliza. Solo así prevalecerá el Estado de Derecho y la democracia. Al final de cuentas, es lo que todos queremos, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan lindo fin de semana. Vean Atypical y estén todos muy bien.